Y sabes lo que te quiero hablar y te quiero compartir en esta noche, no es tanto del día y cómo te está yendo, pero es algo similar. Es algo similar que tiene que ver con una gran verdad. Una gran verdad que de repente tendemos a olvidarla. No sé tú, pero de repente los cristianos tendemos a ser medio olvidadizos. ¿No te ha pasado? ¿Te ha pasado que de repente nos enfocamos demasiado en nuestras experiencias, en nuestras situaciones? ¿Qué sé yo? Nos enredamos tanto en las cosas cotidianas que de repente se nos olvida las verdades de Dios. Y lo que te quiero compartir en esta tarde, o en esta noche ya, es una gran verdad de Dios. Que tú y yo somos apartados para Dios. Y me gustaría que se lo compartas a tu vecino. Vecino, eres apartado para Dios. Quiero compartirte algo que dijo D.L. Moody. Dijo, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a Él. Wow. O sea, esto está realmente profundo. Fíjate las palabras de D.L. Moody. Dijo, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a Él. Consagrado es apartado. Eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Cuando yo leí esta declaración de D.L. Moody, me emocionó porque me puse a soñar, a imaginar qué pudiera hacer mi vida. ¿Cómo mi vida pudiera ser tan diferente a lo que es ahora si yo estuviera completamente apartado para Dios? Y no tan solo eso, dice, el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con alguien que se proponga completamente apartarse para Dios. Esto me llevó a hacer una reflexión interna, o sea, como que a meditar, a reflexionar y decir, ¿qué parte de mí, qué parte de Chuy Benavides le falta apartarse para Dios? ¿Qué parte de mí le falta? ¿Qué parte de mi mente, de mis pensamientos, de mi corazón le falta apartarse para Dios? Porque nunca te ha pesado que de repente podemos entregarle cosas a Dios, pero hay cosas que reservamos para nosotros. Hay cosas que queremos decirle a Dios, mira Dios, te lo doy todo, pero este pedacito, ese es mío. Déjamelo a mí, Señor. Y cuando D.L. Moody decía, el mundo no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre, con una mujer también, completamente consagrado, consagrada para Él. Cuando tú lees esto, ¿no te emociona pensar lo que Dios puede hacer a través de tu vida? ¿No te emociona pensar lo que Dios puede realizar en tu vida si tú le entregas todo de tu ser? A mí me emociona. Porque ves, no todos están dispuestos a hacerlo. Solamente unos cuantos valientes. Amén. No es ninguna sorpresa que cuando Dios nos llamó por nuestro nombre fue para salvarnos. Por eso Dios te llamó. Dios no te llamó por ser el más guapo. Dios no te llamó por ser el más popular. Dios te llamó para salvarte. Dios te llamó por tu nombre, porque Él quería salvarte. Son los mismos efectos o el mismo fruto de la salvación, como dice la Biblia. El fruto de la salvación es la que nos distingue de las demás personas. Amén. Tú y yo no somos común y corriente. Cuando Jesús nos salvó, el mismo efecto de la salvación en nuestra vida, el mismo fruto de la salvación te distingue de la otra persona. Amén. ¿No te ha pasado que de repente tú eras un maldiciente y ya no lo eres? O que eras un, ¿qué digamos? Corajudo y ya no. ¿Qué más? ¿Cómo eras tú, Lalo? Maldiciento. Bueno, ya te la gané, como dicen, ¿verdad? ¿Quién más? Pati, ¿tú cómo eras? ¿Cómo eras? No. ¿Cómo eras? Vengativa. Órale. Y ya no. Gracias a Dios.
Yo siempre he dicho, cuando decimos lo que éramos antes, es testimonio, no amenaza. Amén. Entonces, cuando Jesús nos salvó, inmediatamente el fruto de su salvación nos distingue. ¿Cierto? Nos distingue el fruto de la salvación de Jesús de nosotros. Es decir, que cuando Jesús nos salva, nos está apartando para Él. Jesús te apartó para Él. Ahora, la pregunta es, ¿estamos permaneciendo apartados para Él? ¿Sí? Algo de lo que Jesús le enseñaba a sus seguidores cuando Él le brindaba la salvación a una persona es que les decía, vete, no peques más. ¿Ven? Vete, no peques más. Es decir, vete, pero mantente apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado. Jesús ya te brindó la salvación, pero ahora nosotros necesitamos mantenernos apartados para Él. Quiero que leamos Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Quiero que vayas reflexionando sobre este verso. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Cuando tú lees este verso, dice, quiero que te enfoques, quiero que te concentres en entender cuánto te ama Dios. Qué tan grande es el amor de Dios. Porque Él fue el que nos salvó por amor. Tú no te salvaste. Recuerda eso. Tú no te salvaste. Dios te salvó. Amén. Y dice, quiero que te concentres qué tan grande es el amor del Padre y cómo Él lo ha mostrado. Lo ha mostrado al grado de que nos ha permitido llegar a ser llamados hijos de Dios. No sé usted, pero este título no se lo gana cualquiera. ¿Sabía? Funciona así. El mundo o el ser humano se puede calificar de dos maneras: creación de Dios o hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Mira lo que dice Romanos 11:36 para que veas. Si lo tienes por ahí, Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. ¿Qué dice? ¿De los siglos? No, por los siglos. Amén. Quiero leerte palabra de Dios para todos. Dios ha creado todo. Eso quiere decir de Él, por Él y para Él. Eso es lo que quiere decir. Cuando tú lees en Reina Valera, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, quiere decir que Dios ha creado todo y todo existe por Él y para Él. ¿Quién lo creó? Dios. Dios lo creó todo. No hay nada que se creó por sí solo. Dios lo creó todo. Ahora, quiero que recuerdes, el ser humano, de acuerdo a la Biblia, se le clasifica de dos maneras: creación de Dios o hijo de Dios. Es decir, que no todo ser humano que tú ves a tu alrededor es un hijo de Dios. Todo ser humano que tú ves a tu alrededor es una creación de Dios. Amén. ¿Sí? Porque de repente la gente dice, pues todos somos hijos de Dios. No, no estoy de acuerdo. Y no podemos estar de acuerdo. Porque la Biblia no menciona que todos somos hijos de Dios. Menciona que todos somos creación de Dios, pero no hijos. Entonces, el ser humano se la clasifica como creación de Dios o como hijo de Dios. Entonces tú preguntas, pastor, pero si yo soy una creación, entonces ¿cómo es que yo llego a ser un hijo de Dios? Bueno
que estás interesado en querer ser un hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Quiero que leas conmigo Juan, capítulo 1, versículo 12 al versículo 13. Dice, pero a los que lo aceptaron, ¿ok? Habla de la creación. Jesús vino a su creación, al ser humano. Amén. Jesús vino al ser humano y dice, pero los seres humanos, pero la creación que lo aceptó y que creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Escucha bien. ¿Qué se te dio? El derecho. Es decir, que no toda la creación tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Dice Jesús, dice el libro de Juan, solo a los que aceptaron y creyeron en Jesús les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Ves? Porque el hijo de Dios conlleva una responsabilidad. El hijo de Dios se mantiene apartado para su Señor. La creación no. Quisiéramos que toda la creación declarara la gloria de Dios, pero seamos honestos, no toda la creación lo hace. Pero el hijo de Dios sí. Tú eres un hijo de Dios. Si tú aceptaste a Jesús, si tú creíste en Jesús, te ha dado el derecho, digámoslo así, de pasar de creación a hijo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que tú y yo no podemos conducirnos como toda la creación. Tú y yo nos conducimos como un hijo de Dios. Amén. Ahí es donde tenemos que tener cuidado de no decir, es que todos lo hacen. Tiempo. Toda la creación lo hace, pero no el hijo de Dios. Amén. ¿Sí? Por eso tenemos que tener cuidado y por eso tenemos que tener muy en cuenta quiénes somos. Porque si no sé quién soy, entonces no voy a entender que yo estoy apartado para Dios. Un hijo de Dios está apartado para Él. Yo no soy del montón, yo no soy de la creación. Bueno, sí soy de la creación, pero he sido apartado para Dios. ¿Por qué? Por cuanto he creído quién es Él, he aceptado quién es Él, se me ha dado el derecho de ser llamado un hijo de Dios. Y esto no es para jactarnos, no. Esto no es para enorgullecernos. Esto no es para decir, uy, Fuchi, tú eres creación y yo hijo. No, no es para eso. Esto es para nosotros entender qué responsabilidad tenemos como hijos de Dios. O sea que si yo soy un hijo de Dios, gracias a la salvación de Jesús, hay un fruto, hay un efecto que se nota en el hijo de Dios, en los hijos de Dios. Amén. Dígale a su vecino, ¿creación o hijo? Y si es mujer, pregúntele, ¿creación o hija? Cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar y creer en Jesús, me estoy apartando del mundo, me estoy apartando para Él. Amén. ¿Sí? Es como cuando, ¿cuántos se acuerdan cuando eran novios? Cuando tuvieron novio o novia. Algunos todavía, ¿verdad? Pero algunos sufren de Alzheimer, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando le dijiste a tu novia, ¿quieres ser mi novia? Perdón, a tu amiga, ¿verdad? ¿Quieres ser mi novia? ¿Por qué la querías hacer tu novia? Sé honesto. Porque querías apartarla. Porque mientras no fuera tu novia, ella no estaba apartada. ¿O no? Ay, sí, todos. ¿Sí? Por eso traías una prisa, ¿sí? Porque querías apartarla. Bueno, es que comúnmente era así. Ahora las mujeres andan apartando a los hombres, ¿verdad? ¿Quieres ser mi novio? Pues ya que no se moviló ese hombre, ¿verdad? Sí, pero por eso es el asunto. O sea, se quieren apartar. ¿Sí? Es decir, que al momento que alguien te propone noviazgo, en ese momento ya no deberías de tener ojos ¿para quién? Para nadie más que para el que es tu novio o tu novia. Se supone, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Cierto o no? Claro, lo querías apartar. Es decir, amigas,
ya no estoy en el mercado, ¿verdad que sí? O amigos, eso se trataba. Hermano, es lo mismo cuando Jesús nos dice que Él nos ha salvado, que el amor del Padre, el Padre nos amó de tal manera que gracias a Jesús nos apartó para Él. Es decir, que nosotros ya no tenemos por qué convivir con el mundo. Amén. Ya no estamos en el mercado. Somos exclusivamente para Él. Amén. Sí, quiero que lo vayas entendiendo, porque te digo que de repente se nos olvida este concepto tan sencillo y nos andamos mezclando con cosas que no nos convienen. ¿Sabes por qué? Porque se nos olvida que somos hijos de Dios. No soy creación de Dios, soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Algo que he aprendido últimamente cuando leo la Biblia es que la Biblia no me dice qué hacer, me dice quién soy. Hace poco lo puse en mi muro de Facebook. Hay gente que siempre viene y me dice, ay, es que tengo que hacer lo que la Biblia dice. Eso es una creación. La creación siempre está quejándose de lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Oye, tengo que perdonar. Oye, tengo que hacer esto. Oye, tengo que hacer lo otro. Ay, pues es que yo por eso no hablo de la Biblia, porque puras las cosas que tengo que hacer. ¿Sabes? Esa es la creación. Si de repente tú te ves quejándote, estás hablando como creación. Pero ¿sabes qué dice el Hijo de Dios? Cuando leen la Biblia, perdona a los que te ofenden. ¡Ah! Dice, ese es quien soy. Porque un hijo de Dios perdona al que ofende, si le ofenden. Cuando tú lees en la Biblia, bendice al que te maldice. Dice, ¡ah! Ese es quien soy. Porque el Hijo de Dios puede bendecir a los que le maldicen. Cuando la Biblia te dice que lleves la mía extra, dices, ¡ah! Puedo llevar la mía extra porque un hijo de Dios lleva la mía extra. Pero si no te has identificado como hijo de Dios, vas a leer la Biblia como creación. ¿Sabes cómo lee la Biblia la creación? Como una carga. ¿Sabes cómo lee la Biblia un hijo de Dios? Como una realización de lo que es en Cristo. Amén. Amén. Sí. Cuando le dice la Biblia al cónyuge, no se enoje, no airaos, pero no pequéis, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Dices, ay, no, yo quiero hacerla sufrir. Estás hablando como creación. Porque ¿qué hace la creación? ¿Qué hace la creación? Sí, la ley del hielo. Sí. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué hace un hijo de Dios? Se pone a cuentas en ese momento. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un hijo de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Qué hace la creación? Se queja de todo. Ay, está lloviendo. Ay, salió mucho el sol. Ay, pero ¿qué hace el hijo de Dios? Gracias, Señor, por un día más. Este es el día que hiciste tú. Me voy a gozar y me voy a alegrar en él. Amén. ¿A poco no se nos olvida que somos hijos de Dios y hablamos más como creación? A mí me ha pasado. Por eso es que tenemos cada día que recordar que tú y yo somos hijos de Dios. Eso fue lo que logró Jesús. Cambió nuestra manera de ver el mundo, cambió nuestra manera de vivir, cambió nuestra manera de pensar, cambió completamente todo acerca de nosotros. Estamos apartados para Él. Amén. Voltea con tu vecino, vuélvele a preguntar, ¿creación o hijo? Sí, claro. En el momento que yo me aparté para Dios, me convertí en un desconocido para el mundo. ¿A poco no? Y cuando estoy hablando del mundo, no estoy hablando de las personas, porque Dios ama a las personas. Estoy hablando del mundo. ¿Qué mundo? Los pensamientos, ideas, conceptos, maneras de vivir, esas cosas que están en el mundo, esas cosas que el enemigo ha promovido dentro del mundo. Y no estoy hablando de los seres humanos, porque Dios ama al ser humano. Estoy hablando de esas cosas, de esas tradiciones, de esas culturas que no tienen nada que ver con la Biblia. De eso estoy hablando. Cuando yo me convertí en un hijo de Dios, el mundo me desconoció. En otras palabras, el mundo dijo, oye, ¿por qué ya no piensas de la misma manera que yo te enseñé? Porque ahora soy un hijo de Dios. Oye, ¿por qué ya no practicas tal cosa? Porque yo soy un hijo de Dios.
Amén. Cuando yo me aparté para el Señor, porque me salvó, el mundo me desconoció. Yo necesito ser desconocido por el mundo, pero conocido para Dios. El desafío para cada ser humano que es un hijo de Dios es averiguar cómo se comporta un hijo de Dios en esta tierra. Amén. ¿Cómo se comporta un hijo de Dios en esta tierra? ¿En dónde me voy a dar cuenta? ¿Dónde voy a averiguar cómo se comporta un hijo de Dios? En YouTube. No. En Netflix. ¿No? ¿Qué más hay allá afuera? En los 200 canales que tenemos por cable. ¿No? ¿Dónde me voy a dar cuenta? ¿Dónde voy a averiguar cómo se comporta un hijo de Dios? En la Biblia. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mi pregunta es, ¿cuántas veces a la semana lee la Biblia? Si la única manera para nosotros averiguar cómo se comporta un hijo de Dios está en la Biblia, ¿cuántas veces leemos la Biblia? ¿No te has fijado que de repente nos creemos más narcos que hijos de Dios? ¿Sí? ¿No te has fijado que de repente somos más noveleros que hijos de Dios? ¿Sí? ¿Nunca te has fijado que la mujer anda bien novelera? ¿Sí? O el hombre, muy macho. Pero la Biblia dice que somos hijos de Dios. Tenemos que leer la Biblia. La Biblia nos enseña cómo se comporta un hijo de Dios. Amén. ¿Y quién es la figura perfecta? Cristo. ¿Sabe que Jesús aquí en la tierra se comportó como un hijo de Dios? Él fue un ser humano. Sí, claro, que tiene su parte divina, pero dice la Biblia que Jesús mismo no usó mano, no echó mano de su divinidad. Él se comportó como todo un ser humano llamado Hijo de Dios. Él es nuestro ejemplo. Mira, quiero que leas Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ahí viene nuestro ejemplo. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. En otras palabras, no te preocupes de lo que vas a ser llamado en el futuro. Preocúpate de lo que eres llamado ahora. Amén. Ahí anda gente siempre diciendo, si Jesús fue hijo de Dios y ahora es Dios, nosotros seremos dioses. No te mortifiques. No te mortifiques de lo que vas a ser llamado en el futuro. Mortifícate de lo que eres llamado ahora. Ahora eres llamado ¿un qué? Hijo de Dios. Amén. A veces queremos participar más de la divinidad de Jesús que la parte humana de Jesús. ¿Sí? A veces queremos andar convirtiendo el agua en vino. A veces queremos andar levantando muertos. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia quiere que seamos de acuerdo a la imagen del varón perfecto, del Hijo de Dios, del Jesús humano. Del Jesús humano que nos enseñó cómo comportarse, cómo someterse a la voluntad del Padre aquí en la tierra. Déjalo divino para Él. A nosotros no se trata de ser divinos. Jesús nunca en la Biblia te va a pedir que te vayas a levantar un muerto para que compruebes que eres un hijo de Dios, ¿verdad que no? Nunca. ¿Sabes lo que te va a pedir? Que seas amoroso, que seas manso, que seas templado, que seas paciente, que seas sumiso, que seas honrado. Cosas que tienen que ver y se vieron en el carácter de Jesús humano. Amén. No te distraigas por lo divino. Concéntrate que eres un hijo de Dios llamado a apartarse para Él en esta tierra y vivir de acuerdo a los principios precisamente de un hijo de Dios. Dice, no te preocupes, no sabemos lo que nos va a llamar en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese seremos como Él. ¿Por qué seremos como Él? Porque estaremos esforzándonos vivir como Él. ¿Cómo vivió Él? Como hijo de Dios. Como un hijo de Dios.
pues lo veremos tal y como Él es. Amén. Es algo sencillo, pero mira, a veces la gente se desvive por lo divino y no se enfoca en lo que es un hijo de Dios. Y eso es lo que Juan estaba pidiéndole a la iglesia, a los oyentes. Ocúpense de apartarse para Dios y ser buenos hijos de Él. Y si nosotros nos enfocamos y nos esforzamos para ser buenos hijos de Dios, lo veremos tal y como Él es, porque Él es el Hijo de Dios. Amén. Entonces tú y yo tenemos tarea todos los días, tenemos un desafío de que nosotros ahora, esa es la palabra que me resalta en este verso, dice, ahora somos hijos de Dios. Ya no creación, no eres divino. Aunque yo sé que a muchas mujeres les gusta verse en el espejo y decir, ay, soy divina. No, eres un ser humano que gracias a lo que hizo Jesús por ti, ahora puedes ser llamada hija de Dios. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Hay que comportarnos como tal. Si en algo debemos enfocarnos cada día, es cómo vivió Jesús en la tierra. Amén. Yo nunca me he puesto a pensar, ay, ¿cómo la estará pasando Jesús allá en el cielo? ¿Para qué? Yo estoy más al pendiente cómo fue Jesús aquí en la tierra, porque Él fue nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Amén. Si yo te pregunto, ¿cómo vas? ¿Sí estás ejemplificando la vida de un hijo de Dios? ¿Sí? Ya no se te salen las lagartijas. ¿Sí? Ya no se te sale lo feíto. ¿Sí? Ya no se te sale la discriminación. ¿Sí? Porque a veces podemos discriminar gente, ¿verdad? ¿Sí? Hacer menos acepción de personas. ¿Sí? Nada más porque no se baña. Uy, no se bañó. Jesús nos amó. Jesús nos amó y estábamos hundidos. Si alguien apestaba, era yo. Apestaba a pecado. Pero Jesús me amó de tal manera que se acercó para que yo pudiera ser llamado un hijo de Dios. Amén. ¿Te conduces de esa manera sin hacer acepción de personas? Cuando ves a las personas que no conocen de Jesús y no se visten como tú, ¿les amas? ¿Ves la manera de cómo amarles? ¿De cómo ser Jesús? ¿O solamente haces una cara fea? Uy. ¿Cómo nos comportamos? Estamos apartados para Él. Estamos apartados para ser Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Él es nuestro ejemplo. Jesús se acercó a lo que la gente no quería, a lo marginado, a lo alejado, a lo fuchi. ¿Se acuerdan? Siempre lo criticaban. Uy, se sentó con los borrachos. Uy, si supiera quién fuera esa mujer. Lo único que Jesús sabía es que esa mujer necesitaba el amor del Padre. Así nosotros. Si yo te pregunto, ¿cómo estamos ejemplificando el amor del Padre? Con nuestro cónyuge. ¿Cómo estamos ejemplificando la paciencia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo estamos ejemplificando ese carácter de Jesús como hijo de Dios? Aquí en la tierra, no te vayas al cielo. Sí, ya cuando lleguemos al cielo, allá ya se nos va a instruir cómo comportarnos en el cielo. Ahorita hay que saber cómo comportarnos aquí en la tierra porque estamos aquí en la tierra. ¿Y cómo nos vamos a comportar? Como un hijo de Dios. Amén. Se quedaron ya muy callados. Sí, yo sé, eso es lo que hace la Biblia. Primera de Juan 3:3 dice, todo el que tenga esta esperanza puesta en Jesús, en Él, se purifica a sí mismo. Así como Cristo es ¿qué? Puro. Esto de que se purifica a sí mismo es que se sigue apartando para Dios. Se sigue apartando para Dios. ¿Qué hacía Jesús aquí en la tierra? Se apartaba para el Padre.
Amén. Es lo que Juan está diciendo. El que tiene esta esperanza se sigue apartando para Dios. Pero si no tienes la esperanza, no te vas a apartar. La esperanza es muy necesaria en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Es como el que va al gimnasio y no se le nota, pero tiene la esperanza que un día se le note. Y sigue yendo. ¿Verdad? Pero hay quienes pierden la esperanza y dejan de ir. Menos se les va a notar. ¿Verdad que sí? Bueno, así lo comparo. No estamos perfectos. Somos perfectibles. Es decir, que Dios nos sigue perfeccionando. Pero tengo la esperanza que un día seré perfecto como Él. Y sigo buscándolo. Sigo leyendo la Biblia. Sigo orando. Sigo buscándolo en oración. Sigo congregándome. Aunque me critiquen, aunque me digan, ¿tú vas a la iglesia? Digo, mira, yo sé que a veces no se me nota, pero tengo la esperanza que un día se me va a notar completamente. Tengo la esperanza y sigo, prosigo, camino, sigo haciendo el esfuerzo porque tengo la esperanza. Pero ¿a poco no? Hay quienes ya perdieron la esperanza. ¿Cuántos hemos conocido que empezaron en el camino y ya dejaron totalmente la esperanza de un día ver a Jesús cara a cara y ya no se comportan como un hijo de Dios? ¿Y sabes que la Biblia habla de ellos? Dice que los que una vez gustaron de las cosas de Dios se han alejado. Esa es la gente que ha perdido la esperanza. Iglesia, por lo que más quieras, no pierdas la esperanza. La esperanza es la que te mantiene regresando a la presencia de Dios y diciéndole, Señor, perdóname porque hoy no me comporté como un hijo de Dios, pero tengo la esperanza de que tú vas a hacer la obra en mi vida.